Hola, hola, hola a todos. Gracias por ser fieles a, a este canal, a esta plataforma. Espero que de alguna manera les esté ayudando, que mis aportes les ayude en su espiritualidad, para toda gloria de Dios Padre. Y bueno, hoy en día quiero hablar de invitarlos a pues a meditar sobre en específicamente Génesis, la narración de la caída del hombre, cómo fue que sucedió esto y qué es lo que nos está diciendo Génesis, realmente su significado fundamental. ¿Y por qué lo hago? Porque pues me he topado con algunos de mis familiares que me han preguntado sobre este tema, sobre Génesis. Y pues ya saben ustedes, como siempre, la mayoría de las veces las personas tienen estas mismas estipulaciones de que cómo es posible que creas en que se comió una fruta, Adán y Eva, y que es el pecado, o a veces lo preguntan con honestidad, porque están realmente les entra la curiosidad de saber cuál es el verdadero significado de esto. Y pues me parece que pues usando esta plataforma es una buena idea para dar esa explicación, que va dirigida especialmente a estas amistades y familiares que me han preguntado sobre eso, y que pues pienso que esto les va a ayudar más, porque ya me ha pasado que me empiezan a preguntar y estoy explicando algo que no es sencillo de explicar en pocas palabras, y no termino ni siquiera, o voy empezando cuando ya me están preguntando otra cosas de otro tema, y pues así como que no hay un orden. Y pues ojalá y de esta manera sí les pueda hacer de mayor provecho. Y bueno, pero antes de empezar, pues vamos a hacer una pequeña oración para que el Señor nos acompañe. Ok, bueno. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias porque por medio de tu oración nos has reunido en esta ocasión para aprender de tu sabiduría, de tu palabra, confiando en que tú eres la luz de los hombres, y que por medio del Espíritu Santo iluminarás nuestras mentes y nuestros corazones y nuestra voluntad para estar abiertos y dispuestos a comer tu palabra, que es vida y eterna. Te damos gracias, Señor, por todo esto, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo y nuestro Salvador. Amén. Amén. Bueno, antes de comenzar, para que después no digan que es lo que yo opino, vamos a leer el Catecismo de la Iglesia Católica, que es lo que dice sobre el tema de la creación. Y cuando buscamos en el Catecismo, en el numeral 282, dice así: la catequesis sobre la creación reviste una importancia capital. Se refiere a los fundamentos mismos de la vida humana y cristiana. Explícita la respuesta de la fe cristiana a la pregunta básica que los hombres de todos los tiempos se han formulado: ¿de dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es nuestro origen? ¿Cuál es nuestro fin? ¿De dónde viene y a dónde va todo lo que existe? Las dos cuestiones, la del origen y la del fin, son inseparables. Son decisivas para el sentido y la orientación de nuestra vida y nuestro obrar.
La cuestión sobre los orígenes del mundo y del hombre es objeto de numerosas investigaciones científicas que han enriquecido magníficamente de nuestros conocimientos sobre la edad y las dimensiones del cosmos, el devenir de las formas vivientes, la aparición del hombre. Y hasta ahí vamos a dejar de leer. Y bueno, en otras palabras, para hacerlas más sencillas, ¿qué es lo que acabamos de leer, verdad? Pues es sencillo que cuando leamos a Génesis, el relato de la creación, primeramente dice como importancia capital, se refiere a los fundamentos mismos de la vida, que ahí se especifica estas cuestiones que los hombres tenemos, que pues básicamente tiene que ver con estas preguntas trascendentales que nos hacemos en un sentido, se puede decir filosófico, pero también religioso. Y Génesis, eso es lo que nos está informando, que es muy separado a lo científico. Lo científico es estudio sobre los tiempos, la historia, las apariciones de ciertas cosas vivientes, o sea, en categorías distintas. Es una categoría muy distinta a lo que en la Biblia, en Génesis en específico, nos quiere dar a entender. Y muchas veces el error que cometen muchas personas es de que cuando leen Génesis le quieren dar una interpretación literal, y pues es una equivocación. Créeme que esta fórmula es raíz de muchas equivocaciones en cuanto incluso el evangelio de nuestro Señor Jesucristo que predicó a los apóstoles, porque pues por eso existen muchas otras denominaciones, porque le dan un sentido literal a unas cosas y a otras le dan un sentido simbólico o espiritual. Y pues, ¿cómo sabemos que estamos interpretándolo de la manera correcta? Esa es una pregunta fundamental que yo invitaría a nuestros hermanos de otras denominaciones que analizaran y que pues estén abiertos a aceptar la verdad, a que el Espíritu Santo sea el protagonista y que no sean mis propios prejuicios y ideales a los que yo quiero llegar, sino más bien a ser un libro abierto donde estoy absorbiendo toda la palabra de Dios tal y como es, digerirla tal y como viene, no nada de que pues hay que discernir. Cuando escuchas a alguien decir vamos a discernir la palabra de Dios, en otras palabras lo que están diciendo es vamos a tomar lo que queremos y lo que no, pues vamos a decir que no lo entendemos o que no es necesario. No, la palabra de Dios se acepta tal y como es, y cuando no es así, pues caemos en lo que Él mismo dijo, que nos advirtió que nuestro sí sea sí y nuestro no, que estemos en medio, porque cuando caemos en eso, pues es cosa del diablo, no es del Espíritu Santo. Pero bueno, entonces la Biblia nos dice que si hay una manera de entender las cosas espirituales o literales, pues bueno, si nos vamos en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 63, el Señor mismo dice: el Espíritu es el que da vida, la carne de nada sirve. Las palabras que les dije son espíritu y vida. El Señor aquí, ya diciéndolo en contexto, está hablando después de que Él habló, que les dijo que su cuerpo era
era el pan de vida que les iba a dar y que teníamos que comerlo. Entonces dice la palabra que muchos se alejaron y se fueron. ¿Por qué? Porque le dieron una interpretación literal, ¿entienden? Y el Señor aquí le está diciendo, hey, es que no entienden. Si tú no entiendes lo que te estoy diciendo, que son palabras espirituales, pues obviamente con la carne vas a llegar a conclusiones como las que por ahí algunos hermanos alegan, de que ellos dicen, yo no soy canibalista, o sea, alguien que come carne de otro humano. Bueno, obviamente cuando se interpreta de esa manera, pues van a llegar a conclusiones que no son. Pero aquí el Señor nos está diciendo que básicamente la palabra de Dios se debe de interpretar de una manera espiritual. También por ahí pasa lo de Apocalipsis o Revelaciones, donde muchas personas están esperando que un ángel suene una trompeta. Por ahí a veces me he topado con videos de ciertos sonidos misteriosos que aparecen en lugares de la tierra y que nadie sabe sus orígenes, y la gente después ahí empieza a decir, eso es la séptima trompeta del ángel que está anunciando el Apocalipsis y todo eso. Pero bueno, ahora con esta línea, con este entendimiento, vamos a pasar a leer Génesis para ver si le podemos dar otra interpretación más espiritual que a lo que muchas veces hemos entendido o oído, ¿verdad? A ver, vamos a empezar en Génesis capítulo 3, desde el comienzo. Dice, la serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, y dijo a la mujer, así que Dios les ordenó que no comieran de ningún árbol del jardín. La mujer le respondió, podemos comer los frutos de todos los árboles del jardín, pero del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de él ni lo toquen, porque de lo contrario morirán. La serpiente dijo a la mujer, no morirán. Dios sabe que cuando ustedes coman de este árbol, se les abrirán los ojos y serán como dioses, conocedores del bien y del mal. Cuando la mujer vio que el árbol era apetitoso para comer, agradable a la vista y deseable para adquirir discernimiento, tomó de su fruto y comió. Luego se lo dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Entonces se abrieron los ojos de los dos y descubrieron que estaban desnudos, y atrevejieron hojas de higueras y se hicieron vestimentas. A ver, ahí ya es mucho, ¿verdad? Pero bueno, yo entiendo que es fácil llegar a la conclusión o pensar de que, bueno, un ejemplo, muchas personas dicen, ¿cómo que una serpiente? ¿Acaso la serpiente hablaba antes a las personas en aquellos tiempos de los comienzos de la creación del mundo? Y pues no. Como dije antes, lo que tenemos que entender es que Génesis nos está hablando, básicamente nos quiere dar el trasfondo de esto, de esta que viene siendo como una literatura como poética, si se puede decir de esa manera. Tiene un trasfondo, y lo que nos está queriendo aclarecer es simplemente cómo es de que la mujer, en este caso se le pone un nombre, Eva, se dejó ser seducida por la serpiente
e introdujo eso a Adán, y Adán lo comió, o sea, Adán, el primer hombre, lo comió, y de ahí como ellos se descubrieron, descubrieron que estaban desnudos, o sea que, ojo, ya estaban desnudos, pero al comer esa fruta del conocimiento del bien y del mal, del árbol del bien y del mal, se les abrieron los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces eso nos indica que lo que pasó en realidad fue que se dieron cuenta, que perdieron la inocencia, que se dieron cuenta de la maldad, de esa inocencia, porque Dios todo lo que creó, dice la palabra, lo vio que era muy bueno. Y la desnudez no es algo malo. Somos nosotros quien lo torcemos todo y lo vemos como malo, y es el pecado sencillamente. Ahora, la serpiente, imaginémonos al actor que está escribiendo esto. Si él quiere hablar del mal y ponerle como algo concreto, pues yo en su lugar me pondré, hay que ponernos en su lugar. Imaginémonos, ¿qué animal en la tierra, en ese momento, si observamos, qué animal es un animal astuto, engañoso, que ataca en la oscuridad, o sea, y que aniquila? Todo eso son como elementos, categorías o elementos negativos, ¿no? Y que como que nos hiciera ver que es el mal. Entonces aquí el autor lo que está haciendo es usar una figura para darle, como para ponerle cara a todo ese ambiente, todo ese círculo que encierra la maldad. No es necesariamente o específicamente que era una serpiente tal como sí, no, sino que está buscando esta representación a lo que él quiere llegar. Y ahora, si nos ponemos a pensar nosotros, pues también a nosotros nos pasa, ¿no? A mí, yo lo podría decir por experiencia propia. Cuando uno está por cometer un pecado, hay un momento donde la brisa de Dios, el Espíritu Santo de Dios te detiene y te hace pensar, ¿está bien o no? Esto no está bien. Y de ahí empiezan tus sí y nos. Entonces, o sea, no, tu inseguridad, esas serpientitas por ahí que te están hable así. No, eso no pasa nada, es solamente una película, solamente vamos a ver muchachos bailando semidesnudos, pero no pasa nada, es normal. ¿Ah? Ojo, ¿me entienden para quién va? Bueno, pues lo que estamos haciendo ahí realmente es excusarnos del pecado, hermanos, así de sencillo. Un ejemplo a lo que me refiero, últimamente estos días está haciendo una película de unos muchachos que son, no sé cómo les llaman, chippendales o strippers, no sé, pero hombres, donde pues yo miré el trailer, donde, para ser más específico, esa película lo que está haciendo es invitarte a que pases un rato de lujuria, de pensamientos lujuriosos. Esa es la verdad. Le puedes poner como tú quieras, que eso es solo una película, que en todas las películas pasa esto, desnudos, cosas, escenas desnudas, etcétera, etcétera. Bueno, una cosa es ir a ver una película donde vas a ver sobre una historia, y en esa historia pues pasan escenas así. Obvio, en qué película ya no pasa eso, ¿verdad? Pero otra es donde tú ya sabes qué es específicamente, de qué se trata, cuál es el objetivo de esa película,
y tú sabes que te va a traer pensamientos lujuriosos y con otros hombres, en este caso para las mujeres, igual para los hombres, pero en este caso estamos hablando de esa película porque va pues dirigida más que todo a la audiencia femenina. Y otra cosa distinta es el saber todo eso y aún así ir. No es lo mismo. O sea, todos pecamos, es cierto, todos pecamos. Pero creo que cuando llega el cinismo, o sea, el excusarse del pecado, es ahí donde el Espíritu Santo ya no puede hacer nada contigo. Así de sencillo. Y bueno, vamos a tratar de descifrar estas palabras. Vamos a seguirle, ya para no salirme tanto del tema. Ok, entonces dice, vamos lo leí todo así sin parar. Ahora vamos a ir poco a poco como lo voy explicando. Ahora vamos a ver esta parte. Podemos comer, aquí vemos que la mujer le respondió, podemos comer los frutos de todos los árboles del jardín, pero del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no comáis de él ni lo toquen, porque de lo contrario morirán. La serpiente dijo a la mujer, no morirán. Dios sabe que cuando ustedes coman del árbol se les abrirán los ojos y serán como dioses, conocedores del bien y del mal. Aquí está hablando de que Dios les prohibió a ellos de comer de un árbol que es del conocimiento del bien y del mal. Ok, vamos a poner otra similitud a esto para ver si lo podemos entender más. ¿Qué tal si el conocimiento del bien y del mal, vamos a ponerlo como una ciencia, como una ciencia? Y otra ciencia, ¿qué sería? El conocimiento de las matemáticas, el conocimiento de la filosofía, el conocimiento de las estrellas, de las galaxias. O sea, lo que estoy dando a entender es que aquí el escritor únicamente lo que está haciendo es poner una categoría de algo. No es necesariamente un árbol, sino que se especifica a una categoría, no sé si se puede decir de esa manera, a un estado de entendimiento al que al hombre no le era permitido tener acceso. ¿Por qué? Porque al tener el conocimiento del mal, del bien y del mal, Dios ya sabía que iba a pasar. ¿Qué pasó cuando ellos comieron? Se les abrieron los ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos. O sea, perdieron esa pureza, esa pureza que no los hacía, que no les permitía ponerle connotaciones negativas a la creación de Dios. Y por eso es que Dios les dio ese mandamiento. Fue un primer mandamiento que le dio a Adán y Eva. Desgraciadamente no hicieron caso y lo tomaron. Dice, entonces se abrieron los ojos de los dos y descubrieron que estaban desnudos, y entejieron hojas de higueras y se hicieron vestidos. Al oír la voz del Señor, vamos a continuar, al oír la voz del Señor Dios que se paseaba por el jardín, al oír la voz del Señor que se paseaba por el jardín, a la hora en que soplaba la brisa, se ocultaron de él entre los árboles del jardín. O sea, se escondieron. Ya dijimos que los árboles son solamente categorías, ¿verdad? Se escondieron. Y jardín, aunque uno lo capta como un plano físico,
pues vamos a suponer también que eso es un estado o un estado espiritual. Vamos a ponerlo de esa manera. Entonces, ¿en qué se escondieron? Si lo miráramos así, ¿en qué se están escondiendo Adán y Eva? Se están escondiendo en sus razonamientos, en sus sís y nos. Y aquí dice, anterior a esto dice, al oír la voz del Señor que se paseaba por el jardín, a la hora en que sopla la brisa, el viento. En la Biblia el viento también se identifica como con el Espíritu Santo. Y vean, aquí dice, al oír la voz del Señor. ¿A poco no cuando nosotros cometemos un pecado? Como lo dije anteriormente, a veces llega un momento donde como que es el Espíritu Santo, es Dios la voz del Espíritu Santo, la voz de Dios, la brisa esa que llega a nuestra conciencia y nos dice, ¿qué estás haciendo? No lo hagas. Ahí es. Eso es lo que está diciendo aquí básicamente el autor. Que en ese momento cuando ellos pecaron, Dios aparece nuevamente en sus conciencias, en ese estado en el que estaban actuando. Y ellos se esconden. ¿Cómo se esconden? Con sus razonamientos. Nosotros también cuando después nos queremos excusar del pecado. Pero ¿por qué empieza uno a decirse eso? Pero pues si es una película nada más, no pasa nada. ¿Por qué? Solamente piensa en esto. ¿Por qué te da esa necesidad de pensar de esa manera, de buscar esos razonamientos? ¿Por qué? Porque ya el Espíritu Santo la brisa de Dios te está diciendo, ojo, detente, piensa. Pero no, uno lo que hace es esconderse del pecado, esconderse de Dios. Lo aparta uno a Dios para seguir, para hacer tu propia voluntad, desgraciadamente. Pero bueno, entonces dice, sigamos. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? ¿En qué estado te encuentras? ¿Por qué te has separado de mí? O sea, cuando tú te separas de Dios, cuando empiezas a hacer tu voluntad, a ese separamiento de Dios, entonces Dios te está diciendo como, recapacita, mira, ¿dónde estás? ¿Verdad? Dice, y tú, dice, respondió él, o sea, Adán, oí tus pasos por el jardín, respondió él, y tuve miedo porque estaba desnudo, por eso me escondí. Y tuve miedo y me escondí. Como lo dije, ¿por qué es que uno necesita darse esos razonamientos? No pasa nada. En realidad es miedo, es temor. Uno sabe lo que el pecado conlleva, pero uno con ese temor por eso uno busca esconderse con esos razonamientos para apagar un poco supuestamente ese temor. Pero el pecado es así, hermanos. El pecado nos lleva a temer a Dios, a alejarnos incluso aún más, mayormente de Él. Pero bueno, Él replicó, ¿y quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que yo te prohibí? El hombre respondió, la mujer que pusiste a mi lado me dio el fruto y yo comí de él. El Señor Dios dijo a la mujer, ¿por qué has hecho esto? La mujer respondió, la serpiente me sedujo y comí. Y el Señor Dios dijo a la serpiente, por haber hecho esto, maldita seas entre todos los animales domésticos y entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida.
te ar- le dijo la serpiente, por esto te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Hay una frase que se me viene a la mente, creo que es en Colosenses o Efesios, donde el apóstol San Pablo dice que el hombre prefiere escuchar su propio vientre. ¿Y qué es la serpiente? ¿Qué es el demonio? Sino el ser más soberbio que existe en el universo. Arrastrarse el vientre, de alguna manera está diciendo, tú eres un ser que camina de esa manera. Así también nosotros también podemos caminar con nuestras propias ideas y como lo dije antes, no dejamos que el Espíritu Santo sea el autor, el protagonista de nuestras vidas. Y en otras palabras, lo que estamos haciendo es caminar en nuestro propio vientre. Y así simplemente Dios está diciendo lo que es el demonio. Y comerás polvo todos los días de tu vida. ¿Qué es? ¿Acaso hay algo más denigrante que te hagan comer tierra del suelo? Quizás sí, pero quizás aquí solamente sea una manera de cómo Dios está diciéndonos a nosotros que aquellos que caminamos, decidimos caminar con nuestro vientre, que de alguna manera estamos viviendo de una manera indigna, no a la altura de los hijos de Dios, y que en vez de comer su palabra, que es vida, estamos comiendo polvo, que no es nada, que es muerte, ¿verdad? Bueno, y el Señor Dios dijo a la mujer: multiplicaré los sufrimientos de tus embarazos, darás a la luz a tus hijos con dolor, sentirás atracción por tu marido y él te dominará. Y dijo al hombre: ¿por qué hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol que yo te prohibí? Maldito sea el suelo por tu culpa, con fatiga sacarás de él tu alimento todos los días de tu vida. Él te producirá cardos y espinas y comerás la hierba del campo. Ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la tierra, de donde fuiste sacado, porque eres polvo y al polvo volverás. Bueno, ahí lo vamos a dejar. Y qué bueno que lo vamos a dejar en esta frase, porque pues ya se viene Cuaresma. En 2 días, este miércoles, empezamos con el servicio de las cenizas, que simplemente es un recordatorio a esto, a esta frase, a esta última frase, esta última palabra que acabo de leer en Génesis. Dice: porque eres polvo y al polvo volverás. Y bueno, aquí observé, me llamó la atención esta parte donde dice: sentirá, le dice a la mujer, pues parte del castigo que Dios está dando, partiendo a la mujer y al hombre, y le dice: sentirás atracción por tu marido y él te dominará. Desgraciadamente, hermanos, hay comunidades religiosas que usan este tipo de como por ejemplo, ejemplos como para decir que el hombre es el que tiene que dominar en la casa, que el hombre es
el superior a la mujer en ciertos sentidos, etcétera, etcétera y todo eso. Pero si leemos aquí en contexto, lo que estamos viendo es de que el marido que domina a esta mujer ya aquí es un marido ya con pecado. Eso no se nos lo estamos dejando a un lado. Dios hizo al hombre, a la mujer, para vivir en santidad, en unión con Dios, en ese jardín. O sea, creo que lo dije anteriormente, que si lo ponemos el jardín como un plano espiritual y no un plano físico, pues no hay una contradicción en cuanto a lo que se interpreta. Y pues creo que esa es la mejor manera de verlo. Yo sé que en el capítulo 2, los primeros 3 capítulos, del 1 al 3, se habla de la creación. En el principio Dios creó el cielo y la tierra, y así va. Habla de la creación. Después el segundo capítulo me parece que es otra narrativa de Adán y Eva también. Y el tercer capítulo ya se especifica más también del pecado, el primer pecado. En el capítulo 2 se da la narrativa de que Dios puso un jardín de Edén, y que en ese jardín puso al hombre. Pero como les digo, si lo ponemos todo si lo interpretamos como espiritualmente, y le podemos dar esta interpretación donde lo que nos está diciendo el autor es de que Dios creó al hombre con una santidad divina, con esa conexión única, inseparable, de gran amor que tenía Dios con el hombre, y que desgraciadamente el hombre decidió arrastrarse con su vientre y eligió desobedecer a Dios, y en ese momento causó esta ruptura entre Dios y el hombre, y de ahí vienen las consecuencias, como aquí el pecado, las consecuencias para la mujer y el hombre, y todo lo que conlleva más adelante. Yo pienso que no pienso, ahorita se me vino a la mente lo que dijo San Pablo del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, que dijo que Jesús es el nuevo Adán, la nueva creación. Y yo me pregunto, ahora imagínense al Señor en el huerto de Getsemaní, me parece que es, donde el Señor está arrodillado, su rostro al suelo, y le dice a Dios Padre, a su Padre, si no es posible de beber, de que yo bebiere esta copa, ¿cómo va? ¿Así va? Bueno, en otras palabras, el Señor lo que le está diciendo a Dios es que le evite tomar de esta copa. Entonces, ¿por qué en esta ocasión no nos podemos a preguntar qué copa, a qué copa se refería? ¿Cómo sería la copa que Jesús tenía que tomar? Porque es lo mismo que hacen muchas personas con Génesis, cuando dicen, ¿qué fruta, qué árbol era el del conocimiento de bien y del mal? O sea, ¿por qué no lo hacemos con Jesús? Porque ya sabemos que cuando Jesús se refería a esta copa, se refería a su pasión, muerte que la que iba a padecer. A eso se refería, todo ya lo sabemos. Pero mi pregunta es,
¿por qué aquí no lo podemos entender y en Génesis no? O sea, esto nos da como más certeza, ¿no? De que todo lo que se está narrando en Génesis, pues básicamente es el autor dándole un sentido pistoresco a ponerle una cara a todo eso que él quiere, el mensaje que nos quiere dar a entender. Y si notamos, hablando ya de nuestro Señor y el huerto de Getsemaní, vemos como el Señor ahí dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús está revirtiendo o rehaciendo la creación, ese fallo del que cayó Adán cuando él decidió hacer su propia voluntad y no la de Dios. Jesús la está revirtiendo aquí. Y bueno, pues es una bonita y hermosa manera de observar cómo el Viejo Testamento le está dando ese, es como la sombra, es como ayuda a que el Nuevo Testamento tenga su significado más profundo y más certero. Y también el Nuevo Testamento le da ese como significado, o le da esa culminación a lo que el Viejo Testamento quería decir, ¿verdad? La iglesia ha hablado de esto, ha hablado ya de esto, de que el Viejo Testamento no era más que la sombra de lo que tenía que venir, nuestro Señor Jesucristo. Y desgraciadamente es algo a lo que muchos de nuestros hermanos separados pues no han captado, no han entendido bien sobre las Escrituras. Yo los invitaría a que analizaran esto, porque acuérdense que también en Hebreos capítulo 13 versículo 8 dice que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Ahora, la fe católica su raíz es judía, es el Viejo Testamento. La fe católica es el cumplimiento de todas las promesas que Dios le había hecho a su pueblo de Israel. Así de sencillo, así de hermoso. Pero desgraciadamente muchos de estas denominaciones se enfocan nada más en el Nuevo Testamento y quieren vender un Jesús tipo hippie donde todo es amor y ya, y véngase aquí, le adoramos y aleluya y ya. Bueno, no lo voy a simplificar tan así, ¿verdad? Pero claro que nuestros hermanos tienen sus maneras que ellos entienden de cómo dar culto a Dios y cómo glorificarlo. Y la intención es buena, pero no quiere decir que el modo sea el verdadero o el más certero. Y pues no sé, nuestros hermanos ahí es donde se equivocan mucho. No, el Señor cuando estaba en la cruz a punto de dar su espíritu, dijo, todo ha sido cumplido. ¿Qué ha sido cumplido? Sino todo aquello, todas esas promesas que Dios había hecho desde Génesis, que iba a entregarnos un Salvador. Pero también en Mateo 5:18 o 18:5, Mateos 13:5, la verdad ya no me acuerdo. Mateos, Hechos, Romanos, Juan, Mateo, creo que es Mateo 5. Mateo 5. No, Mateo 5, no. Mateo. No, mejor no lo voy a buscar porque después me voy a tardar, pero
la Escritura dice que Dios vino a cumplir todas las Escrituras, pero también, y muchos de nuestros hermanos separados ahí terminan y nos siguen leyendo donde dice, pero que ninguna tilde se ha de dejar de cumplir. O sea, todo lo que toda la fe católica, todos los la liturgia, la Santa Liturgia, que es la Santa Misa y ese sacrificio grato a Dios, que es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, todo eso es lo que la perfección de lo que antes no era perfecto, como el sacrificio de las ovejas, de los corderos que se hacían para el perdón de los pecados. O sea, todo eso, pero desgraciadamente muchos de nuestros hermanos quieren como sacar todo eso y hacer algo nuevo, y no, eso no es así, hermanos, discúlpenme, pero eso no es así. Me ha tocado tener pláticas con hermanos que se dan cuenta de esta contradicción de alguna manera, y lo que hacen es, se dan cuenta que tiene que haber una continuidad, porque Dios es continuidad, es orden, es el mismo ayer, hoy y siempre. Claro que la palabra de Dios se va profundizando y se va entendiendo con mayor plenitud, pero no cambia. Dios no se muta. Entonces, algunos de nuestros hermanos se dan cuenta de esto y lo primero que hacen es como correr a los orígenes. Muchos de ellos se van que ahora ya voy a ser judío, ortodoxo, que porque ellos por lo menos tienen la verdad. Bueno, en cierta manera me da gusto, porque yo pienso que estos están más cerca de la verdad que los hermanos separados. ¿Por qué? Porque entienden esta base fundamental, que es esa continuidad con Dios, y que no puede ver así, o de que de repente va así, de repente no, para acá y así. No, Dios es orden. Y pues tal vez quizá el próximo paso que den es darse cuenta que la fe católica es el cumplimiento de todas las promesas de Dios a su pueblo, y que ahora nosotros somos el pueblo de Dios. Y bueno, regresando ya al tema para terminar, estaba hablando de nuestro Señor Jesucristo como el nuevo Adán, y sería lógico que si en la primera creación había un Adán, pues ¿dónde está la nueva Eva? Entonces tiene que haber, ¿no? Sería como justicia divina. Y pues ahí está nuestra mamá María, la Virgen María, la mujer. Recordemos cómo leímos en Génesis: y a ti la mujer el Señor en varias ocasiones se refiere a María de esta manera, le dice: mujer, ¿qué tienes conmigo? No ha llegado mi hora. O sea, Jesús le está diciendo, todavía no tengo que hacer esto. Pero fíjense qué curiosidad. Aún así el Señor procede por petición de nuestra Madre, la Virgen María. Y bueno, algo en que podemos meditar, ¿no? Especialmente para nuestros hermanos evangélicos. Y también se habla de un árbol en Génesis, que como lo dije, el árbol y todo esto puede tener un sentido. Yo en lo personal pienso, y voy a decir esto porque me he topado con sources, como se dice, con plataformas en la web del internet que se dicen ser católicas y que son muy conocidas. Y en una de ellas encontré una que decía que Adán y Eva no eran reales, que lo que importa es lo que estaba